Feliz domingo. Estamos celebrando el tercer domingo después de la Epifanía, en este tiempo de la manifestación del Señor, y la liturgia nos propone hoy un texto de San Marcos para nuestra reflexión, capítulo 1, versículos 14 al 20, y dice así: Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea para proclamar la buena noticia de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo y está cerca el reinado de Dios. Arrepentíos y creed en la buena noticia. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Veníos conmigo y os haré pescadores de hombres. Al punto, dejando las redes, lo siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Los llamó. Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. El texto de hoy nos propone dos grandes temas. Nos propone, por un lado, el ministerio de Jesús, su misión, y por otro lado, el seguimiento, la vocación. Galilea, ubiquémonos geográficamente, está al norte. La Palestina está dividida en tres regiones: Galilea al norte, Samaria al centro, Judea al sur. Galilea era considerada una tierra de paganos, una tierra de judíos mediocres, porque estaban en la frontera, entonces había un intercambio cultural, había mezclas culturales, ¿verdad? Y los judíos de Jerusalén y de Judea los despreciaban. Por eso Galilea es tierra de gentiles, tierra de judíos mediocres, tierra de personas que no son muy religiosas. Y es ahí donde Jesús decide iniciar su ministerio, en esa tierra. Y lo que plantea es que el reino de Dios está cerca. Y utiliza la palabra Malkut, que estrictamente, si nosotros la traducimos del arameo al castellano, estrictamente no significa reino, reino de Dios, sino reinado de Dios, es decir, pone en acto la acción. Lo que Jesús dice: el reinado de Dios está cerca, el gobierno de Dios. Dios viene a gobernar la historia, ¿verdad? Es el ejercicio de ese poder real de Dios en la historia. Un poder que se concreta en la persona de Jesucristo. Está cerca. Dios va a actuar. Dios está actuando. De alguna manera, esta acción de Dios en la historia es el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas, hechas a través de los profetas. Es la fidelidad de Dios a su pueblo. La promesa se cumple. Pero también es el cumplimiento de la expectativa del pueblo. A quienes creen, ven satisfecha su expectativa. Dios cumplió su promesa. Y esta expectativa, esta promesa y expectativa, se concreta en la persona de Jesucristo. Jesucristo que sana y libera. Es decir, establece la justicia.
Los enfermos eran considerados pecadores. Recordemos aquel texto donde le preguntan a Jesús, ¿y este está así porque pecó él o porque pecaron sus padres? O sea, las personas enfermas eran pecadores y los endemoniados mucho más todavía. Entonces Jesús viene a sanar y a liberar. Ahí se manifiesta el poder de Dios, el gobierno de Dios, el reinado, ¿verdad? Y tiene como consecuencia que esas personas sanadas y liberadas constituyen el nuevo pueblo de Dios. Empiezan a seguir a Jesús. Y la contraparte, esa acción sanadora y liberadora de Dios a través de Jesucristo, es arrepentirse y creer. Es decir, convertirse y tener fe. Cambiar la forma de vida. Romper con esa forma de vida que teníamos. Y ajustarnos a los valores del Evangelio, los valores que proclama Jesús. Este es un primer escenario. El Señor nos invita. La pregunta es si estamos dispuestos a cambiar, si queremos realmente cambiar y si tenemos fe, si creemos realmente en la fuerza del Evangelio, si creemos realmente en el contenido del Evangelio, si creemos realmente en las consecuencias que produce el Evangelio en la sociedad y en la cultura, o simplemente tenemos una fe mágica, una fe ritual, cultural, pero falta ese sustento de convencimiento. En el fondo no estamos convencidos. Cumplimos con los ritos, pero no creemos del todo. Esa es la pregunta que tenemos que definir en primer lugar. ¿Creemos o no creemos? ¿Cambiamos o no cambiamos? Segundo tema, segundo eje de reflexión es la vocación apostólica. Jesús llama. Es una invitación a la que muchos no pueden resistir y a la que otros miran para el costado. No escuchan. Llamada por un lado y seguimiento incondicional por el otro es lo que nos plantean. Los 4 discípulos se ponen en camino. Y es interesante en qué consiste la llamada. Jesús lo llama, venid conmigo, venid conmigo. Implica un desinstalarse, un dejar el lugar de uno, la zona de confort, para ir con Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En Galilea, en la tierra de los paganos, en la tierra de pecadores, tierra de gentiles. Venid conmigo. Implica arriesgar. Estoy dejando esto que es lo seguro, que es mi zona de confort, que es lo que conozco, para seguirte a vos que no te conozco, que no sé ni a dónde vamos. Implica cambiar nuestra actitud. Y es interesante porque Jesús no establece una relación de señorío para con sus discípulos, sino de compañerismo. Venid conmigo, síganme, compartan, ¿verdad? Establece una relación personal, venid conmigo, de familiaridad, cosa que veremos a lo largo de todo el Evangelio. El vínculo que tiene Jesús con los 12, el vínculo que tiene Jesús con el grupo de mujeres,
el vínculo que tiene Jesús con los 72 apóstoles. Jesús no es quien llama y manda y se queda sentadito en la comodidad. Jesús invita a acompañarlo a Galilea, a la tierra de gentiles. Tal vez otra pregunta que tenemos que hacernos en este domingo es ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguirlo? Si es que dijimos que sí en la pregunta anterior, ¿verdad? Si dijimos que sí, te seguimos, bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguirlo? Recordemos que el seguimiento de los discípulos, de los 12, fue con altibajos, ¿verdad? Con dudas, con cuestionamientos, con negaciones, con traiciones, con abandonos. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a seguir? Hermanos, hermanas, tengan un bendecido domingo.